Muy buenas a todos. Estamos aquí en el Tenerife Winter para hablaros sobre nuestro gestor documental inteligente, que además con una capa de seguridad muy importante también, de la que os contaremos todo lo que hemos pensado acerca de él y no solo hablaremos de teoría, sino que os enseñaremos exactamente cómo funciona y cómo se han compuesto todas esas tripas para que esto llegue al punto en el que lo vais a ver. Bueno, lo primero, como siempre, dar gracias a los patrocinadores, porque sin ellos este tipo de eventos eh, no, no pueden darse, ya que nos patrocinan, nos financian y aparte también nos dan esa visibilidad que es tan importante de cara a las empresas y de cara sobre todo a la comunidad técnica. Antes que nada, para los que no nos conozcáis, bueno, yo soy Lidia Fernández Nieto, soy Cloud Security Engineer en Singular y estamos especializadas en la parte de Modern Workplace y seguridad de Microsoft, acerca de todos los productos de seguridad como Intune, Defender, Purview, de lo que vamos a hablar en esta misma sesión. Yo soy Marta Álvarez y en mi caso mi trabajo se centra más en el área más relacionada con Power Platform, SharePoint, Copilot Studio, aunque es cierto que colaboro mucho con compañeros como Lidia, porque al final, como iré viendo, este tipo de sistemas son complejos y necesitan de todas las piezas para funcionar. Y entramos ya en lo que es el gestor documental y vamos a empezar a hablar de él. No sé si a alguien le suena esto que ve aquí, tanta letra, barra baja y muchas palabras juntas para definir el nombre de un documento. A mí ¿Verdad, Lidia? no. Sí. Muy típico, muy típico. Estamos todos acostumbrados y parece que ya es casi normal nombrar un documento prácticamente con una descripción corta de él. ¿Qué pasa con esto? Pues que al final todos sabemos, hay limitaciones a la hora de poner caracteres y hay dificultades para luego encontrar esos documentos, porque lo que para mí es una descripción perfecta, probablemente para otros no la sea. De esta forma, lo que tenemos claro es que no está estandarizado, cada uno pone el nombre que quiere y como quiere. Esto además lo unimos con que encontramos que también para facilitar la búsqueda o porque creemos que la facilitamos, tendemos a crear muchísimas carpetas, muchos niveles de carpetas. ¿Quién no ha visto un servidor físico en todo su esplendor con 10, 12 niveles de carpetas y el archivo que estoy buscando está en el nivel 12 y he abierto antes 25 más? Pues esto es lo que venimos a solucionar con este gestor documental. Venimos a hablar de cómo eliminar estos problemas y además facilitarle la vida a la persona que está día a día trabajando con esa documentación para que el encontrar ese documento sea no solo lo más sencillo posible, sino lo más descriptivo posible, que sin poder entrar, sin necesidad de entrar a él, podamos tener información del mismo. ¿Y por qué nuestro gestor documental es inteligente? Claro, ya no solo porque nos pone fácil el encontrar el documento, que eso podríamos hacerlo simplemente poniendo metadatos a mano en una biblioteca determinada y ya está. Es que nuestro gestor documental aporta algo más. ¿Qué aporta? Aporta la posibilidad de extraer con inteligencia artificial todos los metadatos del documento y la categorización de seguridad del mismo. Es decir, nosotros una vez que subimos el documento a nuestro sistema, encontraremos que ya nos va a sugerir toda la información de él en base a una serie de categorías y departamentos que tendrá previamente el sistema, que luego los veremos posteriormente en la demo, y además nos va a aplicar una etiqueta de seguridad ya, que solo podrá cambiar un rol superior en caso de que así fuese necesario, pero serían casos muy puntuales. Luego, además, ¿qué permite esto? Pues que como esa atracción es totalmente automatizada y con un criterio bastante bueno, que es el de la IA, que ya le hemos pasado todos los filtros necesarios, organiza esa documentación, la pone de la forma correcta y exacta para que la encontremos siempre, para que no estemos buceando en carpetas y hago un clic y hago otro y hago otro. No, la tenemos ahí disponible. Y por último, disponibiliza, que ya he utilizado la palabra para justo lo que estaba diciendo. Una vez que la información está organizada, está totalmente disponible para hacer. Y además, y lo menciono de nuevo porque luego Lidia os contará con total detalle, pero además le aplica esa capa de seguridad, que también es muy importante y que normalmente en un servidor físico pretendíamos de una persona que entrara, que hiciera clic, que aplicara la seguridad al elemento, etc. Y como venimos a hablar de Microsoft, pues os presentamos lo que sería el ecosistema completo que creo que todos conocemos. Nosotros en nuestro gestor documental, pues prácticamente hemos utilizado todas las piezas del ecosistema. Y ahora explico por qué prácticamente, porque de Dataverse no vais a ver nada. Pero ¿qué ocurre? Al final nosotros hemos montado el sistema sobre SharePoint porque creemos que es la herramienta más asequible o más accesible para todo el mundo, pero podría haber sido montado perfectamente sobre Dataverse, que de hecho es hacia lo que debería haber. El ecosistema al final, nosotros qué piezas hemos usado, pues hemos usado Copilot, hemos usado Power Apps para hacer la aplicación, hemos usado Power Automate que está detrás
organizando esos flujos que luego veréis funcionar. PowerPage no lo hemos usado porque hemos usado su homólogo, que es Power App en este caso, para hacer una aplicación interna. Copilot Studio, en este caso para programar el agente, conectores a Builder. Y por último, y quizás lo más importante, y no es lo último, sino lo principal, porque aparece en el centro de esta matriz, Microsoft Purview. ¿Por qué? Porque es quien nos va a dar esa seguridad de los documentos y nos va a permitir estar tranquilos de que no va a haber accesos no controlados a él. Y dicho esto, vamos a bajar esto a tierra, porque aquí lo que estamos hablando es de teoría de Microsoft. Si bajamos esto a tierra y nos lo llevamos a nuestro gestor documental, lo que tenemos es un sistema en el cual ya vemos todas las piezas colocadas y vemos qué hace cada una de ellas. En un primer lugar, tenemos al Microsoft 365 que nos está dando la posibilidad de acceder o no los usuarios porque ya vienen logados. Esto nos va a permitir conocer quién se está conectando para todo lo que viene después. Después de eso, tenemos la aplicación de Power App en la que vamos a incorporar el documento, podremos verlo, podremos buscarlo y podremos trabajar sobre él. A esta pieza le unimos Copilot Studio, que luego posteriormente lo veremos, porque Copilot Studio nos va a ayudar en esa disponibilización del documento a ser aún más fácil encontrarlo. Y esta, que es la parte visible al usuario, se apoya en otra serie de piezas, que serían listas de SharePoint, que es donde se guardan los documentos y quedan perfectamente categorizados. Hay Builder, que hace análisis exhaustivos de ellos para poder extraer esos metadatos. Power Automate, que está todo el rato organizando detrás. Y al final, por resumirlo de alguna forma, un sitio completo de gestión documental que podría estar dividido por áreas o no. En este caso, nosotros no lo hemos seccionado por áreas, pero no por nada, sino porque queremos mostrar también como estando todo dentro de un mismo contenedor puede ser totalmente documentable. Y todo este sistema, como veis, se engloba en una cajita muy grande que es Purview. ¿Por qué? Porque al final Purview está afectando a todas las piezas del sistema. Y eso ahora Lidia lo cuenta. ¿Por qué afecta a todas las piezas? Porque al final afecta al documento que está en SharePoint y me afecta en la Power App porque lo veo o no lo veo y me afecta en Copilot Studio porque lo veo o no lo veo. Así que si quieres, Lidia, cuéntanos más sobre Purview para que entendamos esta parte. Vale, a ver, pásame la diapo que no tengo el control. Bien, lo primero, siempre explicar en este tipo de eventos que es Purview, ¿no? Porque Purview es el portal de Microsoft que nos ayuda a tener seguridad en la información, pero sobre todo a monitorizar lo que está pasando en nuestro entorno. ¿Por qué seguridad de la información? Pues mira, nos va a permitir etiquetar la información, poner etiquetas y de ello va a ir asociado a una política que nos va a permitir que Purview, que por debajo ya sabéis que utiliza la inteligencia artificial, va a hacer acciones por nosotros, es decir, va a poder bloquear o va a poder determinar qué acciones se pueden llevar a cabo por los usuarios. Es cierto que es una herramienta más centrada en la parte de monitorización y auditoría, pero sí que nos permite estos bloqueos en cuanto detecta ciertos comportamientos, porque muchas veces nos enfocamos en los ataques externos y olvidamos los internos, ¿no? Actualmente, si fuésemos un ciberatacante, es posible que utilizásemos más la inteligencia emocional hacia un usuario que tuviese permisos de administrador y poder usar esos permisos que ya están dados, es decir, hacer un phishing y tener ya control sobre su cuenta para acceder a toda la información de nuestra empresa. Entonces, muchas veces se nos olvida este control interno. Datos de la gobernanza o gobernanza del dato. Es realmente qué está pasando con nuestra información, quién la está consultando, cuándo, por qué, tiene permisos para ello, está intentando acceder a datos que no tiene que ver. Es decir, nos permite tener un control realmente de todo lo que está pasando en nuestra información de SharePoint o del entorno de Microsoft sin tener a una persona 24 horas enfrente de una pantalla analizando qué movimientos. Y de hecho nos permite también en la parte de riesgo y cumplimiento poner un foco ante comportamientos pues sospechosos, ¿no? Es decir, imaginar que tenemos un empleado, un usuario, que tienes cierta sensación de que va a ser despedido o que está intentando montarse un negocio paralelo, podríamos poner el foco de si se está copiando carpetas a su OneDrive personal, si está haciendo un borrado masivo de la información del SharePoint. Es decir, detectar comportamientos antes de que se den para poder prevenir esa fuga de la información. Vale, entonces, perdonad que tenga la pantalla en negro porque es que para los ojos me viene mucho mejor.
primero creamos las etiquetas de sensibilidad. En este caso le hemos creado la etiqueta de confidencial, interno, público y restringido. Cada etiqueta va a tener asociada una política de seguridad o una DLP que se llama, ¿vale? Para la prevención de riesgos. Aquí simplemente daríamos a crear la etiqueta y le creamos un nombre y seguimos para adelante. A ver, pásame. Bien. Aquí, ya creando la etiqueta, nos da la opción de publicar la etiqueta. Muy importante el paso de publicar la etiqueta. No tenemos por qué publicar de entrada a toda la organización. De hecho, siempre recomendamos que sean en entornos controlados, es decir, pues típico para administradores de sistemas, ¿no? Entornos o grupos de seguridad más pequeños para que no afecte de entrada la configuración a todos los usuarios de la empresa, porque va a generar ruido, va a crear confusión y eso nos va a perjudicar a nivel de implantación. Pero es cierto que se necesita publicar la etiqueta para que luego se vea en todo el entorno de Microsoft 365, en PowerPoint, en Word, en Excel, esa etiqueta y podamos aplicar al documento. Esto nuestra aplicación lo va a hacer solo, recordemos, ¿vale? Pero para que lo tengáis en cuenta. Bien, una vez hemos creado la etiqueta, la hemos publicado, le vamos a crear una política. En este caso le estamos restringiendo el acceso, estamos haciendo un encriptado. Es decir, en el momento que detecte que un documento tenga la etiqueta confidencial, va a impedir o va a hacer una acción distinta al resto de etiquetas para prevenir esa pérdida de información. Esto nuestra demo lo va a hacer solo, automático. En el momento que le demos las condiciones al documento que necesita aplicar esa etiqueta, por ejemplo, si detecta un documento con un número de DNI o de cuenta bancaria, automáticamente le va a aplicar la etiqueta que le hemos dicho que aplique cuando detecte esos campos. Y ya va a poner en marcha el resto de la rueda, que no se pueda compartir, que no se pueda imprimir, que no pueda descargarse de forma local. Y nada, yo os diría que vamos a verlo en vivo y en directo, que es lo interesante, pero sí que es cierto que os queréis que Purview es como el ojo de Sauron, ¿no? Que todo lo ve. De hecho, muchas veces el icono de Purview se ha asociado a un ojo y permite eso, auditar toda la información y poder poner en marcha políticas de seguridad que nos permitan tener una gobernanza y una seguridad de toda la información de todo nuestro ecosistema de Microsoft. Así que, como dicen en la tele, dentro vídeo, Marta. Bueno, pues como decíamos, vamos a hacer una demo del gestor documental. Vamos a verlo funcionar, vamos a entender por qué hemos hecho este desarrollo utilizando unos componentes u otros y también veremos las tripas de esos componentes para entender qué se ha utilizado y cómo. En primer lugar, pues bueno, presento, aquí estáis viendo en pantalla el gestor documental en sí, es una aplicación hecha en Power Apps, como ya habíamos comentado. Esa aplicación tiene en su pantalla principal un Power BI, es una dashboard muy normalita, utilizando todo componente nativo, en la que, bueno, pues simplemente nos enseña un recuento de documentos. Advertiros, no vais a encontrar concordancia entre esos 8 documentos y lo que aparece como real, ¿vale? Aquí hay un filtro puesto para que aparezcan solo aquellos que tienen área y tipo de documento definido. Como veis, nada, simplemente el Power BI pues, nos permite saber el espacio que hay consumido, filtrar y bueno, pues, tener como un poco a golpe de vista el resumen de los documentos y interactuar un poquito con él, ¿vale? Al margen de eso, que es simplemente una pantalla inicial, que es totalmente modulable a la necesidad que cada uno tenga, podrían ser accesos directos o cualquier otro tipo de elemento. Os cuento lo que sí que ya es la aplicación. La aplicación tiene un menú a la izquierda en el que nos permite cargar documentos, que ahora posteriormente cargaremos uno. Cuando cargamos el documento lo que hacemos es desencadenar un flujo de Power Automate, que ese flujo de Power Automate llama a un prompt de iBuilder para traer de vuelta todo lo que serían los metadatos del documento. Ahora después lo veremos, está funcionando eso. Pero os voy a enseñar primero lo que sería la navegación, ¿vale? En primer lugar, y aunque ya lo hemos mencionado, os lo voy a enseñar. Nuestros documentos, cuando se cargan en el sistema, y ahora veremos cómo se hace la carga, acaban en una biblioteca de SharePoint. Una única biblioteca. Todos los documentos van juntos a esa biblioteca. Podríamos haber hecho una biblioteca por área, otra por tipo de documento, o como hubiésemos querido. Pero hemos querido hacerlo todo junto para explicar cómo enlaza esto con el venir de un servidor físico, que quizás sería uno de los casos más típicos de yo mi gestión documental la hago en servidor físico con programas
instalado y ahora de pronto paso a esto y ¿cómo? Vale. Pues nada, todos los documentos están aquí. Como veis, la información se guarda, quedan campos en blanco porque aquellos campos que no traen información por el tipo de documento, que ahora después lo veremos, no tienen por qué rellenarse, no es necesario. Y luego además otra cosa que traen, que también lo veremos a posteriori, son los niveles de confidencialidad. El nivel de confidencialidad nos lo va a sugerir la IA, tal y como ha comentado previamente Lidia, ese nivel de confidencialidad que a nosotros nos está sugiriendo la IA es una etiqueta de Purview. Esa etiqueta de Purview lo que va a hacer es que en base al nivel de confidencialidad que tenga el documento, pues unos grupos de personas u otros puedan consultarlo. Con lo que es una información que queda aquí guardada y por detrás se desencadena el flujo que asigna la etiqueta de seguridad. Dicho esto, y viendo que todos los archivos están juntos, cuando nosotros hicimos la aplicación, pues nos fuimos a un sistema clásico de Power Up de búsqueda en el que usamos arriba una serie de filtros que nos permiten acotar la búsqueda. En este caso, por ejemplo, contrato no hay ninguno, factura, y nos enseña los que hay y podemos navegar. Podemos navegar a ver el archivo, nos enseña el archivo y nos da la información de él. Además podemos editar esa información, pues por ejemplo, si quisiéramos cambiar la fecha de vencimiento. Esta sería la forma de navegación que nosotros proponemos para una gestión documental moderna y actualizada. ¿Qué pasa? Pasa que nos encontramos, y creo que es un problema bastante recurrente, con que muchas de las personas que hacen uso de este tipo de herramientas o que pretenden hacer uso de ellas vienen de haber trabajado en servidores clásicos, como ya he dicho. ¿Qué pasa? En servidores clásicos los niveles de carpetas están a la orden del día. De hecho, encontrarte menos de 3 niveles a mí a veces me asusta, ¿no? Es como, no estaban gestionando, ¿no? Niveles inhumanos de carpeta, 8 o 9 niveles, superando longitudes de 256 caracteres, bueno, todo lo que conlleva. Convencer a una persona que viene a hacer ese tipo de uso a que el uso más correcto sería este, más que nada porque encontrar un archivo en esa cantidad de niveles de carpeta es muy difícil, pero aún así convencer es difícil, porque ellos de pronto ven aquí, pues ahora me estaba mostrando 12, que es el total de documentos que yo tengo, pero imagina que no tienes 12, que tienes 3 millones de documentos, ¿no? Es la excusa que siempre te ponen, es que yo tengo 3 millones de documentos y no los voy a encontrar. Bueno, nosotros garantizamos que buscando de esta forma, con filtros que además pueden ser personalizados, porque hemos puesto tipo de documento y área, pero si hay otro metadato que te importe, incluso el nivel de confidencialidad, podrías tenerlo ahí. Y la búsqueda es mucho más sencilla. Otra cosa que es importante de mencionar, que la voy a mencionar muchas veces a lo largo de esta demo, es el tema de la seguridad. Nosotros tenemos ya aplicadas esas etiquetas de Purview que la inteligencia artificial nos está sugiriendo, con lo cual, si aquí hubiese 15 documentos, yo estaría viendo 12. ¿Por qué? Pues porque es posible que los 3 que no estoy viendo tengan un nivel de confidencialidad alta o muy superior a la que yo puedo visualizar y por ende no me los enseñe, ¿vale? Entonces, de esta forma, lo que nosotros conseguimos haciéndolo así, aplicando esos niveles de confidencialidad y utilizando la aplicación casi que podríamos decir de forma bastante nativa, es decir, nosotros utilizamos galerías tradicionales que filtran, esas galerías por defecto no nos van a mostrar elementos a los que no tengamos acceso. Con lo cual, no debemos de preocuparnos por la seguridad de nuestros datos siempre y cuando estemos utilizando un sistema adecuado de seguridad, como puede ser las etiquetas de público. Dicho esto, os enseño lo que nosotros planteamos para convencer a aquel espectador o usuario potencial que no quiere navegar por este tipo de elementos. Nosotros le ofrecemos un sistema de navegación por carpetas ficticia, y pongo comillas en lo de ficticia, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos enseñando por un lado el departamento y cuando yo le pulso al departamento me enseña todo lo que hay dentro. ¿Que le doy a recursos humanos? Pues en recursos humanos tengo currículum y dentro de esos currículum tengo dos. ¿Vale? Entonces, la sensación para el usuario es que está navegando por carpetas, pero la realidad es que no es así. Nosotros hemos planteado un sistema en 2 niveles en el que hacemos departamento y tipo de documentos. Los tipos de documentos no son los mismos en todos los departamentos, además nos podemos mover usando esta barrita que nos sale arriba, básicamente lo que es un sistema de navegación por carpetas tradicional. Y planteamos 2 niveles, pues porque para nosotros ya era como mucho, pero sí que es cierto que habrá potenciales usuarios que quieran una herramienta de este nivel que busquen 6 niveles, pues bueno, usando los metadatos del documento los podríamos ir avanzando, ¿vale? Esto es totalmente dinámico, es decir, en recursos humanos solo me muestra currículum, pues porque solo tengo currículum. Si tuviera contratos de trabajo o tuviera cualquier otro tipo de documento dentro de ese área, lo enseñaría. Es decir, no nos va a enseñar nada que esté vacío. También ahorramos clic.
Nos pone aquí el número de documentos que hay dentro, pero bueno, ahorramos clic. O sea, no vamos a ir a buscar nada a un sitio en el que no hay nada, cosa que en una navegación clásica ocurre. ¿Qué conseguimos estando todos los documentos en una misma biblioteca? Pues bueno, al final conseguimos integridad de la información, del dato, que todo esté en un mismo lugar, que haya metadatos en blanco no es un problema. O sea, si yo pertenezco a un área y en ese área se definen unos metadatos diferentes a otro área, ya entre recursos humanos y finanzas, pues probablemente no se parecen en nada los metadatos, pero no hay ningún tipo de problema porque ese metadato pues queda en blanco y ya está, ¿vale? Entonces, una vez que os he enseñado esto, lo siguiente que me gustaría hacer es cargar un documento. Esa carga del documento la vamos a hacer desde aquí, desde el área de carga. Bueno, ni que decir tiene que también tenemos un apartado de administración, ¿vale? En este caso nos lleva a la administración de la biblioteca de SharePoint, pero la idea es que aquí haya un sistema de administración que nos permita, pues, incluso asignar o desasignar esos roles de permisos para las etiquetas de seguridad o lo que fuese necesario en ese sentido. La carga de documentos, pues nada, bastaría con pulsar aquí. En este caso voy a subir una factura de copistería clásica, sin ningún tipo de información muy rara, es una factura personal mía. Y con esa factura vamos a ver cómo sale toda la información de ella, ¿vale? Tenemos fecha, tenemos remitentes, tenemos la área responsable, el nivel de confidencialidad, número de factura, todo esto lo ha hecho la inteligencia artificial. Nosotros, como veis, no le hemos dado ninguna noción de que íbamos a cargarle en el sistema. Él por defecto ha puesto que es factura y por tanto, pues ha sacado hasta aquí, hasta nivel de confidencialidad son metadatos genéricos, ¿vale? Genéricos del documento, la fecha del documento, empresa remitente, factura, o sea, resumen, área y nivel de confidencialidad. El nivel de confidencialidad, de hecho, estoy pulsando el teclado, no puedo cambiarlo, ¿vale? El nivel de confidencialidad, para cambiarlo yo tendría que tener un rol de entidad superior. Yo ahora mismo tengo un rol de administrador, con lo cual no tengo ningún documento oculto, pero no tengo posibilidad de cambiar ese rol. Ese rol, lo ideal es que la persona que puede cambiar niveles de seguridad en documentos hayan roles muy, muy superiores que nos lleven a que no haya errores nunca. Yo en mi caso, como puedo hacerlo desde la propia tabla de SharePoint, pues, no es un rol que me conceda. Vale, lo que os decía, en función del tipo de documento que nos sugieran, nos van a salir los campos. Otros, si os fijáis, aquí nos ha sugerido factura, pues número de factura, importe, proveedor y fecha de vencimiento. Si cambiamos, por ejemplo, el presupuesto, vaya a ver que está todo en blanco, porque esta información, al no ser un presupuesto, no la tenemos, ¿vale? Si le devuelvo factura, me va a enseñar la info. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, al final, todos estos datos vienen porque cuando yo le pulso al botón de cargar documentos, lo que hago es una llamada a este flujo de Power Automate. Este flujo de Power Automate se desencadena cuando yo llamo desde Power Up al flujo. El flujo lo que hace básicamente es iniciarse, lo que trae es el documento que hemos subido y el nombre del archivo. El nombre del archivo no sería necesario, aunque sí que lo vamos a utilizar para luego repositar el documento. En este caso, podríamos no usarlo o incluso pedirle a la IA que sugiriera un nombre de archivo. Guardamos en una variable lo que sería la extensión del documento y con esa extensión del documento hacemos un condicional. Y ahora explico por qué hacemos este condicional. Este condicional se debe a que nosotros el documento, la naturaleza del documento es acabar en iBuilder, que es quien nos va a hacer el análisis. Para que iBuilder pueda hacer el análisis, solo hay dos tipos de documentos que puede digerir como documentos, que serían imágenes, en esos dos formatos que aparecen ahí, JPG o PNG, o PDFs. Con lo cual, lo primero que hago es hacer un filtro para ver si viene en el formato que quiero o tengo que hacer una transformación. Ninguno de los dos casos es muy diferente al otro, pero es cierto que si viene ya en el formato que quiero, y lo hemos puesto también en mayúsculas porque, bueno, nos encontramos con documentos que vienen con la extensión en mayúsculas, así que preferimos contemplarlo. En caso de que venga directamente bien, pues nada, llamamos directamente al modelo de iBuilder, que ahora os lo enseño, y en caso de que no, no hay ningún problema. Lo que hago es que creo el archivo, en OneDrive en este caso, y lo convierto a PDF. Ya con eso puedo pasarlo. Hemos comprobado que incluso pasándole Excel con hojas muy, muy grandes, no tiene ningún problema, porque, bueno, él lo imprime, digamos, en PDF y luego iBuilder es capaz de analizar, aunque el dato esté partido en dos páginas, es capaz de unirlo, de tener en cuenta que va junto, con lo cual no hay ningún problema. Este modelo al que llamamos, que se llama reconocer documentos o document recognizing, es el mismo modelo, ¿vale? Lo tenemos duplicado para comprobar que exactamente el metadato que trae es el mismo. Sería este de aquí, ¿vale? Este modelo de aquí, lo que yo le digo, y todo es por prompt, aquí no hemos tirado líneas de código, como podéis ver, lo que yo le digo es simplemente pues que tiene que identificar el tipo de documento, tiene que elegir solo uno de estos y tiene que ser uno de estos porque ya le he guardado yo el otro.
para que cuando sea tipo otro lo ponga, no invente tipos. Y luego le digo que extraiga metadatos genéricos, que son los que he enseñado hace un momentito, que aparecen como en la parte de arriba a la derecha, en la parte de arriba, a la hora de hacer la carga del documento, o sea, de la información que nos provee eBuilder, y luego le voy diciendo de cada tipo de documento que pueda encontrar, qué metadatos específicos quiero. Como punto muy importante, le digo que lo devuelva como un objeto JSON. Como veis, no lo he puesto en output JSON, sino que le pido que lo devuelva como JSON. Esto simplemente fue por hacer una prueba, por comprobar que aunque tú no le pidas que salga en JSON, si se lo dices en el prompt, lo va a hacer bien. Luego le digo que si hay algún dato que no esté presente, lo saque en blanco, y ahora entenderéis muy bien lo de los blancos, y es porque hay metadatos que no están según el tipo de documento, ya se lo hemos dicho arriba. Y luego le hemos dicho que lo saque limpio y sin JSON al principio ni similares, porque una de las cosas que se observan y ocurre también cuando le pide salida de JSON es que a veces utiliza comillas o abre corchetes arriba o llaves que no nos manchan el dato, ¿vale? Esto, que lo voy a probar con la misma factura que he subido antes, simplemente para que veáis cómo se comporta el modelo, lo que nos va a dar es un JSON estructurado con todos los metadatos que nos hacen falta para rellenar la información del documento. Aquellos que no sean necesarios por el tipo documental estarán en blanco. Y con eso, que aquí ya lo veis, es exactamente lo mismo que me ha dado antes, porque es que este es el modelo que se ha ejecutado. Con eso y con esa información en blanco volvemos a Power Automate. ¿Qué hace Power Automate? Nada especial. Coge el JSON y lo parsea para yo tener disponibles todos los campos. Para parsear un JSON muy simple, pegamos una muestra y con eso nos da el formato. Y con eso respondemos a Power Apps. ¿Qué pasa? Para que no tenga ramas infinitas, yo aquí no hago distinción sobre qué campos vienen y cuáles no y el tipo de documento. Yo le paso todo a Power Apps porque al final a la hora de guardar, voy a guardar en blanco lo que esté en blanco y relleno lo que esté relleno. Entonces le paso todo a Power Apps y lo que le digo a Power Apps es, oye, este campo, por ejemplo, importe total, en su Visible tiene puesto que solo se vea si en el selector pone factura. Como el selector se autoselecciona por la IA, valga la redundancia, pues automáticamente nos enseña o no nos enseña el campo según lo que aparezca. Entonces jugamos con ese punto que creemos que es bastante interesante. Con eso, pues nada, simplemente el metadato vuelve aquí. Como veis, el flujo no guarda absolutamente nada porque nosotros tenemos la posibilidad de editar esta información aquí mismo. Pues yo aquí puedo editar y tal. Y entonces, ¿cuándo se guarda el documento? El documento se guarda cuando yo pulso en guardar. Cuando pulso en guardar se crea el registro en la tabla de SharePoint y el registro al final es una biblioteca, con lo cual el registro ya el propio documento con todos sus métodos. ¿Vale? Y esto sería lo que es la parte de gestión documental clásica con IA, digamos. O sea, la inteligencia artificial en este caso, el trabajo que está haciendo es proveernos los metadatos del documento. ¿Qué pasa? Que se nos ocurre darle una vuelta más. ¿Y cuál es la otra vuelta? Pues usar la IA también para consumir la información. Al final está visto y comprobado que es muy cómodo charlar con un agente y que la gente pues, nos dé el documento cuando estime que nos lo puede dar, porque aquí también aplican esas etiquetas de seguridad de Purview o cuando lo encuentre. Claro, si no lo encuentra, pues no. ¿Para eso qué hicimos? Pues lo que hicimos fue crear un agente de Copilot. Este agente de Copilot es un agente muy sencillito que no tiene ningún tipo de tema personalizado en su información. O sea, es un simple agente en el que por prompt se le ha dicho qué tiene que hacer. Pues nada, es un asistente de búsqueda, qué es lo que tienes que hacer, el único documento, tal. Tiene activada la inteligencia artificial generativa y utiliza como base de conocimiento nuestra biblioteca de gestión documental, que es esta aquí. O sea, ni trampa ni cartón. Con esa base de conocimiento y la inteligencia artificial generativa, es capaz de responder sobre cualquier cosa que le preguntemos. ¿Y por qué creemos que esto es muy útil? Primero, porque no nos enseña lo que no nos tiene que enseñar, con lo cual no es una puerta abierta a nada. Y segundo, porque en nuestro día a día a veces buscamos documentos que antes no sabíamos ni dónde lo habíamos dejado, porque había 10 niveles de carpeta y a ver cómo lo encontrábamos. Pero es que ahora, incluso nosotros categorizamos el documento con una serie de información que puede ser que no sea justo el punto que luego recordamos a la hora de buscar el documento. Ejemplo, soy de recursos humanos, me dedico a hacer entrevistas de selección y ayer entrevisté a un candidato que me pareció buenísimo porque tenía experiencia en Power Platform. No era lo que yo buscaba, pero es que la tenía y me pareció muy bueno. Y ahora no lo encuentro, porque no es un metadato que yo tenga en mi sistema. Pues si se repite mucho, al final será un metadato que ponga, experiencia en Power Platform sí o no, pero no es el caso. Y quiero encontrarlo. ¿Cómo puedo encontrarlo? Pues aquí es donde entra en juego este agente que puede ser muy útil. Si yo le digo
Yo le digo que me dé el currículum de alguien que tenga más de 2 años de experiencia en Power Platform, pues el sistema que tiene su base de datos, 3 currículum en este caso, aunque estábamos viendo dos en la aplicación porque le faltaba uno de los metadatos, me entrega el mío. Porque el de otro caso son 2 currículum de perfiles totalmente ajenos a lo que sería la digitalización. ¿No? En mi caso se cumple. Me hace un pequeño resumen de mi trayectoria, o sea, de lo que sería el currículum, y además me deja navegar hacia él, con lo cual me facilita muchísimo la búsqueda de ese documento. Para más precisión, incluso, pues podríamos hacer que ese enlace que aparece ahí abajo, en lugar de llevarnos al documento como tal, nos llevase a la aplicación y nos abriese el documento dentro de la aplicación. De forma que no salgamos del círculo y además encontremos dónde estaba y qué metadatos tenía y toda la información necesaria. Los metadatos también podríamos sacarlos aquí en pantalla si quisiéramos. Y dicho todo esto, que no ha sido poco, creo que queda más que presentado y enseñado lo que es el gestor documental que venimos a proponer. Como veis, es esencial la parte que cumple la inteligencia artificial aquí, porque justo lo que buscamos es reducir tiempos de trabajo, cargas y facilitar al final el día a día, con lo cual es muy importante. Y luego también es muy importante la parte de seguridad, pues porque al final esos documentos que nosotros tenemos repositados están ahí porque tienen valor archivístico y aparte de ese valor archivístico, pues tienen una serie de niveles de seguridad que han de cumplir, porque protección de datos o simplemente pues, porque no queremos que un trabajador o compañero acceda a esta información. Así que este es todo, este es nuestro gestor documental. Vamos a enseñar cómo esto funciona y qué hay detrás. Agradeceros, por supuesto, todo este ratito juntos y la atención mostrada y el interés, sobre todo, frente a la herramienta. Y por supuesto, pues cualquier duda que tengáis, estamos totalmente dispuestas a resolverla por cualquiera de los canales disponibles. No sé, Lidia, si tú quieres añadir algo más. Nada, agradecer a todos los asistentes, a los patrocinadores de nuevo, ¿vale? Y lo dicho, sobre todo muy importante en este tipo de aplicaciones o de soluciones, el tema del licenciamiento, que cuenten con un partner de seguridad, o sea, con un partner de confianza, ya que toda la parte de Power Platform, de Purview, de Microsoft, pues lleva un licenciamiento especial. Y nada, nos vemos en las próximas hablando de seguridad y Power Platform.